Durante varios programas hemos cubierto distintas informaciones que tienen que ver con la educación. De algunos colegios con ratones, que también se han suspendido clases, de que no nos fue bien en el CIMSE. Y ¿saben qué? Gracias a que Gabriel González, quien es Seremi de Educación, vamos a poder hablar de esos temas y otros más. ¿Cómo le va, Gabriel? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos felices de poder compartir con usted este ratito en la mañana. La palabra educación como que ha estado en boga estos días, como que varias gente quiere opinar o trata de opinar, algunas con mucha base y otras no. ¿Cómo se lo toman ustedes eso? No, bien, sabemos que educación es este vehículo de movilización social que efectivamente llega a cada uno de los hogares de Chile y del mundo. Entonces, por cierto que teníamos la certeza de que efectivamente la educación es una preocupación de cada una de las familias, no solo de los estudiantes, sino también de los equipos docentes, de los asistentes de la educación, de los equipos directivos, de los padres, apoderados. Entonces, en fin, de la sociedad en su conjunto, es un tema que efectivamente está en boga en el día a día, es parte de la conversación diaria. Creemos que a veces se producen ciertas señales de la sociedad que como que nos marcan y este año los profesores se han ido a paro en busca de soluciones para los alumnos. Bueno, sé que el SLEP no es competencia directa de ustedes, digamos, pero ¿qué le parece a usted eso? Que ya los profesores dicen, no, ¿sabes qué? No están dadas las condiciones, tenemos que hacer algo porque los chicos tienen que tener las normas básicas para poder desarrollar las clases. Sí, claro. Desafortunadamente, a inicios de este año 2023 y también durante parte del 2022 nos encontramos con algunas infraestructuras de nuestros establecimientos educacionales que no reunían las mejores condiciones para poder impartir el servicio educativo. Entonces eso ha sido muy complejo. Afortunadamente el servicio local, en particular el de Atacama, durante la época estival, logró activar y ejecutar una gran parte de recursos para ir en solución de estos inconvenientes. Uno de ellos una movilización por parte del Colegio de Profesores. Yo ahí obviamente tengo la claridad y la certeza de que ellos en legítima razón se movilizaron, bueno, no solo porque él retardó el inicio del año escolar, sino también porque ellos dentro de sus peticiones tenían situaciones como por ejemplo la derratización, la sanitización, que fue un efecto comunal en Copiapó bien agudizado, que logramos resolver hace muy poquitito, ya con mucha tranquilidad y satisfacción podemos decir que efectivamente hoy día las escuelas no están con eventos de suspensiones de clase a propósito del avistamiento o presencia de heces de roedores. Pero en concreto con la primera pregunta, con el tema de la movilización, claro, Atacama no está en condiciones de tener suspensiones de clase. Para la comunidad educativa, para nuestros estudiantes, a quienes nos debemos todos quienes trabajamos en educación, es de vital importancia estar donde tienen que estar. O sea, no hay nada ni nadie que pueda reemplazar la labor de un docente al interior del aula. Entonces, dicho eso, lo importante para las familias es que los estudiantes deben estar en el aula, deben estar con un docente que tiene la misión y la labor de poder ir recuperando las brechas de aprendizaje que se vieron agudizadas a propósito de la pandemia y también de varios eventos de suspensiones de clase que tuvimos durante el año 2022. Entonces, eso también se lo menciono a raíz de que efectivamente hay un aviso de movilización a la vuelta del proceso de receso. Ese mismo tema le quería tocar, Gabriel. Hablamos con el presidente del Colegio de Profesores y decía que, claro, de vuelta de vacaciones, hay un paro por 24 horas. Claro. Luego, a la semana siguiente, uno de 48 horas para llegar después a un indefinido. Pero lo que nos llamaba muchísimo la atención es que él comunicaba que el gobierno central no había tenido ningún acercamiento con el Colegio de Profesores.
Bueno, nosotros, o sea, eso no es cierto. Sabemos que han habido innumerables mesas de trabajo que el ministerio, nuestro ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, tiene permanente contacto con el Colegio de Profesores. Lo mismo acá de manera regional. De hecho, acá ha estado el presidente nacional del Colegio de Profesores en más de una oportunidad. Ha estado presente, por ejemplo, en mesas con el director nacional de la División de Educación Pública, con el director ejecutivo subrogante del Servicio Local Atacama, con el Colegio de Profesores en su conjunto, ya sea en las provincias de Copiapó y Chañaral, pero también con la presidenta del Colegio de Profesores de la provincia del Huasco, con distintas instituciones. Nosotros nos llevamos una innumerable cantidad de mesas de trabajo, particularmente con el Colegio de Profesores, porque entendemos que para poder avanzar en educación lo debemos hacer de manera conjunta. Aquí nadie sobra, educación es un tremendo buque que tenemos que empujar entre todas y todos. Todas y todos nos necesitamos para sacar la educación de Atacama adelante, para poder mejorar, para poder recuperar las brechas de aprendizaje, para poder lograr que nuestros estudiantes estén donde tienen que estar, que es en una sala de clases y no fuera del sistema educativo, donde hoy día tenemos una gran misión a propósito de la política de reactivación educativa, que es que nuestros estudiantes puedan volver a las salas de clases. Hay un tema el cual es bastante interesante de analizar, porque en la última medición de calidad de educación, la región de Atacama está en los últimos lugares. Sí, yo ahí eso la verdad que es un tema claro, que lo saca la prensa. Podríamos, claro, si efectivamente miramos los números, decir que Atacama, en relación a esta última medición, está en los últimos lugares. Ahora, ¿cómo yo le digo detrás de eso a los estudiantes? ¿Le podemos decir que los estudiantes de Atacama son los últimos de Chile, que son los peores? Yo creo que eso hay que eliminarlo del lenguaje. Nuestros estudiantes no son los peores. Aquí la prueba, la aplicación del CIMSE es un instrumento más, es una medición que en primera instancia viene a entregar un resultado a propósito de la pandemia. Recordamos que la última medición fue el año 2018, no teníamos durante todo este tiempo una medición que nos dijera dónde estábamos. Entonces, esta medición en particular del CIMSE lo que nos dice es cuáles han sido los efectos de la pandemia. Y para eso, esta información es de vital importancia para quienes estamos a cargo de establecer políticas públicas, ya sea locales o en este caso nuestro ministerio, también, por cierto, nuestro presidente Gabriel Boric, pero también para las comunidades educativas. Las comunidades educativas tienen instrumentos que pueden redireccionar, pueden reflexionar y adecuar y modificar a propósito de esta información. Ahora, el CIMSE no es la única información que tiene una comunidad educativa para poder direccionar el rumbo de la comunidad educativa, sino también hay otros instrumentos de medición que son muy valiosos, como por ejemplo el diagnóstico integral de aprendizaje, que es la prueba DIA, que se realiza en 3 ocasiones durante el año y que le entrega insumos de información a los docentes, a los equipos directivos, al consejo escolar, en torno a cómo está la fotografía, cómo va andando el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior de esa comunidad educativa. Si bien a nosotros no nos gusta la comparación entre regiones, porque las regiones tienen una particularidad que la identifica unas de otras, en Chile existen dos regiones del país que tiene el 100% de establecimientos públicos administrados por servicios locales. Nosotros somos una de ellas, con 2 servicios locales. El servicio local de Atacama, la provincia de Copiapó y Chañaral, con 30.000 estudiantes, más de 4.500 profesionales de la educación, y el SLEP Huasco, con más de 12.000 estudiantes. Entonces, eso nos hace muy diferente a otras regiones del país donde aún conviven solo con educación administrada por municipios, por DAEM, y en otras regiones hay un mix, servicios locales, pero también grandes cantidades de municipios. Eso nos hace muy diferente. Lo mismo pasa en la comparación entre establecimientos educacionales. Recordemos que antes era aún más cruel y comparaban por dependencia, comparaban a la educación pública con el particular subvencionado y con el particular pagado. Yo creo que eso hay que erradicarlo del discurso. Yo creo que la información que nos entrega el CIMSE y todas las pruebas son valiosas, pero son valiosas al interior de la comunidad educativa para poder direccionar el rumbo y establecer acciones y procedimientos que permitan mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. En una conversación con la diputada Daniela Chicardini y también con el presidente del Colegio de Profesores, ellos coincidieron en un término. Dijeron, el DAEM, el SLEP no dio el ancho. Sí, claro, hemos escuchado esa apreciación y se refieren particularmente al SLEP Atacama.
Cuando nosotros llegamos en marzo del 2022 como administración, encontramos un servicio público, en este caso el Servicio Local Atacama, prácticamente con un nivel de ejecución presupuestaria, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, muy precario, por decir absolutamente cero, un abandono de la educación pública. Fíjese usted que hay una línea de financiamiento que administra el servicio local que tiene que ver justamente con los proyectos de conservación, de mantención y de reposición de la infraestructura de todas las escuelas. El Servicio Local de Atacama tiene 79 establecimientos entre escuelas, jardines y liceos. Y durante el 2021, hasta marzo del 2022, se había ejecutado 0 pesos. Podríamos decir que entonces este resultado que arroja la medición de la educación también tiene que ver con el reflejo de la situación que se encuentra la educación en nuestra región. Me refiero a nivel administrativo. No, lo que pasa es que, claro, hay distintos elementos que podrían dar explicación de los resultados de aprendizaje. Pero para hilar más fino yo tendría que, quizás en otro momento, poder hacer una presentación de los resultados de aprendizaje, y hay información que es muy valiosa. Si bien no está desagregada la información por dependencia de los establecimientos, que es bastante cruel esa comparación, pero sí por nivel socioeconómico. Y ahí los establecimientos de la región de Atacama, con mayores necesidades, los grupos socioeconómicos más descendidos, en la gran mayoría o se mantuvo en los resultados de aprendizaje que traía de años atrás, y en algunos casos subieron. Mejoraron sus resultados de aprendizaje. Y les voy a poner solo un ejemplo, porque sí, lo positivo a mí me gusta destacarlo. La Escuela La Brisa subió 16 puntos en lenguaje y 16 puntos en matemáticas. La Escuela La Brisa es una escuela que, por distintas razones, ha tenido varios eventos que han visto mermado el proceso formativo de nuestros estudiantes. Por ejemplo, las emanaciones de gases durante el año 2022. Fue uno de los establecimientos que tuvo mayor cantidad de eventos de emanaciones de gases. Pero ¿qué es lo que obliga a la adversidad para las comunidades educativas? Saca lo mejor de los equipos docentes y tiene que ver con la innovación, con la resiliencia. Me saco el sombrero y aprovecho de felicitar a través de las cámaras a la comunidad educativa de la Escuela Las Brisas y a todas las comunidades, porque efectivamente la pandemia se sostuvo el sistema educativo básicamente gracias a la vocación y a la labor de nuestros docentes y nuestras comunidades educativas, ya sea asistentes de la educación, que también lo aprovecho de felicitar porque cumplen un importante rol al interior de la comunidad educativa, sobre todo en la convivencia escolar, y por cierto a los equipos directivos, a los equipos de gestión de cada una de las comunidades educativas. En una conversación que tuvimos acá en este mismo lugar, estuvimos hablando con Carlos Rodríguez, y Carlos nos decía que cuando se produce este tema de la pandemia y pasan a las clases online, fue un remesón muy grande, porque dijo: conocimos otro Chile, donde nos dimos cuenta de que no en todas las casas hay un computador, que no en todas las casas hay internet, y que los chicos tenían que hacer clases. Por ejemplo, él nombraba el caso de una señora que tenía un puesto en el centro, y que para que el niño tuviera clases se lo tenía que llevar a su puesto de ambulante. Para la señal. Y para poder tener una señal para eso. Entonces, quizás, y se lo pregunto a modo personal, ¿usted cree que eso influyó en los resultados que estamos viendo ahora, que no estábamos preparados o no creíamos o no queríamos saber cómo realmente estábamos como ciudad, como país? Porque una cosa es pensar que estamos preparados y la otra es estar preparados. Sí, efectivamente se dio esa situación que usted nos plantea, y a propósito de la última respuesta que le entregaba con respecto a la innovación que tuvieron aquellos grupos socioeconómicos que estaban más descendidos y con mayores necesidades, porque ahí las escuelas se las arreglaron. O sea, las escuelas no dejaron de prestar el servicio educativo, sino que en aquellos hogares y en muchas comunidades educativas donde se sabía que el acceso al internet era deficiente, lo que hicieron nuestros docentes fue imprimir guías, imprimir trabajos resumidos, comprimidos, a efectos de poder llegar con la información a esos domicilios. Y nuestros estudiantes en muchos casos recibieron esto. Un papel, como se hacía a la antigua, y finalmente en estos grupos socioeconómicos podemos decir de que si bien
los resultados que tenían, que traían de años anteriores, no es el mejor, pero para estos efectos de la comparación entre el 2018 y el 2022, no fue un descenso significativo a propósito de Una la última catástrofe, medición. no fue tan así. No. Quienes vieron mayoritariamente descendidos sus aprendizajes fueron los grupos socioeconómicos medios y los grupos socioeconómicos altos. Ahí efectivamente hubo una baja importante, significativa estadísticamente hablando. Pero sin a lo mismo, en el mismo ánimo de que efectivamente yo no voy a nombrar una comunidad educativa, que efectivamente pudiéramos dar cuenta de que hubo una baja en los aprendizajes, porque eso es una información interna de esa comunidad educativa que le va a permitir mejorar y focalizar los esfuerzos para recuperar esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Nosotros estamos abocados a eso, a poder estar como Estado detrás de cada una de las comunidades educativas para apoyarles y para poder entregar una mejor educación a nuestros estudiantes. Seremi, ¿usted ha escuchado eso? Tengo un chico en tercero básico y no sabe leer. Sí, efectivamente. Por eso que nuestra política de reactivación ha puesto el foco justamente en recuperar la lectura y la escritura como pilar, entendiendo que esta es una condición base para poder mejorar en todos los otros ámbitos. O sea, si un estudiante o uno mismo no sabe leer, difícilmente va a poder entender otra asignatura, otro ramo. Es Sí, una pero estructura hay un tema troncal. de fondo. ¿Cómo Claro. un chico que no sabe leer ya está en tercero básico? ¿Cómo se produce eso? Nuestros estudiantes que rindieron el CIMSE de cuarto básico el año 2022 ingresaron a clases en pleno estallido social. Tuvieron 2 meses sin clases, que estaban en primero básico. Sí. 2 meses sin clases, luego vino la pandemia y la pospandemia, y luego rindieron el CIMSE de cuarto básico durante el 2022, que fue un año muy, muy irregular, con una entrada en el sistema educativo que fue estricto, riguroso, donde se asignó la presencialidad como obligatoria, y luego hubo esta flexibilización, entendiendo que los territorios y las regiones tienen distintas realidades. Entonces, claro, efectivamente, hay estudiantes que están muy descendidos en torno a la lectura y la escritura, y nosotros como gobierno, mandatado por nuestro presidente y también, por cierto, con mucho énfasis en el rol que ha jugado nuestro ministro en poder potenciar y tener una robusta política de reactivación educativa, tiene como eje fundamental recuperar la lectura y la escritura de nuestros estudiantes, y para eso, por ejemplo, tenemos el plan de tutorías. Y aquí aprovecho también de agradecer y felicitar a todos y todas quienes se han inscrito voluntariamente para ser tutor. Nosotros también lo hemos hecho, gran parte de los funcionarios públicos, para poder reforzar la lectura y la escritura en nuestros estudiantes de primero a cuarto básicos. Y ahí también ha jugado un rol importantísimo la Universidad de Atacama, que es otro actor relevante de la región, que tiene mucho que aportar, que aporta, pero que tiene mucho más que aportar, y para eso estamos trabajando muy, muy colaborativamente con la decana y, por cierto, con el rector de la universidad. Hace un tiempo atrás, cuando, y vuelvo a tomar como referencia cuando hablamos con Carlos Rodríguez, hicimos un trabajo periodístico en un colegio, no quiero atacar un sector solamente, y decía, nosotros tenemos acá unos problemas de los cuales no se habla. Por ejemplo, cuando se habla de integración, que está perfecto, no hay nada que decir al respecto, sí tiene que haber una integración escolar. Decía, nosotros no tenemos problema en eso, pero ¿tenemos profesores capacitados para eso? Una profesora nos decía, yo tengo un alumno en silla de ruedas, pero ¿cómo bajamos al niño de una escalera? O cuando un niño tiene aspecto autista, ¿estamos preparados para eso? Necesitamos más apoyo. Sí. Es como que la intención era buenísima, pero al llevarla a cabo nos dimos cuenta que teníamos otras necesidades y las cuales necesitan un apoyo mayor para poder realizarla. Claro, efectivamente, nuestras comunidades educativas, nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros asistentes de la educación también, y también los padres y apoderados, necesitan más y mejores herramientas para poder atender la diversidad de cada una de las comunidades educativas, de todas y todos nuestros estudiantes. Tenemos un número importante de estudiantes con condición del espectro autista. Afortunadamente, hace muy poquitito nuestro presidente pudo lanzar la ley TEA con un empuje y una labor muy loable por parte de las distintas agrupaciones de padres y madres que tienen
hijos en esta condición. Efectivamente, aquí tenemos un gran desafío de poder avanzar y entregar un mejor apoyo y más herramientas a los docentes. La verdad que la condición del espectro autista es muy amplia, y estamos trabajando en paralelo a la política ministerial para poder de manera local también poder ir en colaboración de nuestras comunidades educativas y poder entregar herramientas que les permitan poder desenvolverse y atender a la gran diversidad de nuestros estudiantes. Es un poquito, bueno, si gusta podemos un poco abordar un poco el convenio en el cual se está trabajando para poder entregar estas herramientas con capacitaciones. No solo a los docentes, sino también a los asistentes de la educación, que en una parte de la conversación le mencionaba el gran aporte que tienen a propósito de la convivencia escolar en las comunidades educativas, y también tenemos una articulación con la Universidad de Atacama. Estamos trabajando en un convenio, estamos elaborando los convenios de manera nosotros por el lado del Ministerio de Educación, pero también está trabajando en paralelo la Universidad de Atacama para poder firmar un convenio que fortalezca este plan de reactivación educativa y poder tener un apoyo en particular de la carrera de psicología que tiene la Universidad de Atacama, y lo mismo vamos a hacer con otras instituciones de educación superior, para ir en colaboración y en apoyo a las comunidades educativas, equipos directivos, asistentes de la educación y docentes, para que puedan estar mejor preparados para atender a la diversidad de la comunidad educativa en su conjunto. Bajo su punto de vista, ¿cuánto tiempo va a demorar este proceso? Porque es un proceso de nivelación, porque podríamos llamarlo de esa manera, y perdón si es que estoy usando un término que no corresponde. Fortalecimiento de aprendizaje. Fortalecimiento de aprendizaje. Perdón que no me sepa el tecnicismo. No, pero está bien. Pero ¿cuánto tiempo se va a demorar? Porque esto no es de un día para otro. No puede decir el próximo año ya vamos a estar todos impecables. No, ¿cuánto dura más o menos? Bueno, no tengo una cifra para decir, ¿sabe qué? El 100% de nuestros estudiantes va a estar, o sea, hoy día está aquí y al terminar el año va a estar acá en este otro lado. Porque la realidad es muy distinta entre comunidades educativas y entre estudiantes. Cada estudiante tiene un mundo, pero efectivamente hemos dado grandes pasos en torno a ir recuperando los distintos niveles de aprendizaje. Se hacen grandes esfuerzos, no solo en la escuela, sino también en los jardines infantiles, donde tenemos grandes desafíos. Particularmente en los jardines infantiles, en la primera etapa escolar, tenemos el gran desafío de recuperar la asistencia. Y a propósito también se ha visto mermada por las condiciones de salud. Era la pregunta que le tenía guardada. Sí. Pero en este caso, con el fortalecimiento del aprendizaje, tenemos un trabajo diario. Por ejemplo, a nivel nacional, una de las grandes brechas que se identificaron a propósito de los resultados del CINCE fue matemática, ¿sí? Y Atacama no está exento de que efectivamente tenemos que fortalecer el aprendizaje en matemáticas de nuestros estudiantes. Por un lado tenemos la lectura, que tenemos grandes líneas de acción para poder ir recuperando, como por ejemplo el plan de tutoría, en fin, pero en matemáticas también tenemos grandes desafíos. Por ejemplo, en estudiantes de segundo medio tenemos que ser un poco más del 50% de nuestros estudiantes no alcanzan los niveles básicos en torno al aprendizaje de las matemáticas. Y para eso, como Ministerio de Educación, hemos estado estableciendo varias líneas de acción que van de la línea de la innovación pedagógica para poder reencantar a los estudiantes en el aprendizaje. Y ahí hacemos el llamado a las distintas comunidades educativas que puedan explorar, que puedan dedicar tiempo a conocer, por ejemplo, una página es el MatCom, que es una plataforma interactiva para que los estudiantes puedan mejorar los aprendizajes e ir fortaleciendo los que ya poseen en torno a las matemáticas. Quería llevarlo a una situación que ahora, como está la globalización, como está la competencia, es fundamental el tener una educación de calidad. Sí, claro. O sea, ya no basta con estudiar, ahora hay que ir un poco más allá. Antes uno no sabía lo que era un MBA, no sabía lo que era un magíster, no sabía lo que era un doctorado, que era reservado para algunos. Pero, ¿por qué le digo eso? Porque antiguamente a uno le decían, te portaste mal, castigado, a tu pieza a estudiar. Y era un castigo. O en las comunidades educativas decía, a la biblioteca, como que fuera un castigo ir a la biblioteca. Claro. Todo lo contrario.
Debería ser un privilegio Es poder que- acceder a una biblioteca y tener acceso a un libro. De hecho, digamos como, las cosas como son, estudiar en Chile es un privilegio. Claro, entiendo que los gobiernos... Y un derecho. Es un derecho, sí, estamos de acuerdo, pero si a veces no se dan las condiciones no se puede estudiar. Por ejemplo, no sé, en el caso de que una mamá trabaje por el mínimo y un papá gane un poco más del mínimo, se postula la gratuidad y no es tan fácil. Sí, ahí tenemos grandes desafíos. A veces nos hemos encontrado con que lastimosamente las comunidades educativas, llámese apoderados y estudiantes que están próximos a iniciar su vida académica, usted me lo hace más bien por el acceso a la educación superior, ¿no? Sí, claro. Hay desinformación. La verdad que hay bastantes ayudas, no solo la gratuidad, sino que también hay becas que son importantes, que permiten poder acceder al sistema educativo, que con mucho agrado podemos decir que efectivamente hoy día hay muchas más posibilidades de estudiar en la educación superior que hace un par de décadas atrás, pero que hay mucha desinformación. Y ahí tenemos que avanzar en distintos desafíos. Estamos tratando de buscar también aquí fórmulas con la Universidad de Atacama, con el gobierno regional, con la delegación presidencial. La verdad que nuestro delegado presidencial, don Cristian Fuentes, ha estado preocupado permanentemente de la educación de Atacama, y por cierto nuestro gobernador, don Miguel Vargas, que es profesor, ha estado permanentemente abierto a poder generar condiciones locales que nos permitan ir en colaboración de las distintas familias, de las distintas comunidades. Pero en particular sobre el acceso a la educación superior y a su financiamiento, podemos decir de que estamos preocupados en poder difundir las reales posibilidades que tienen nuestros estudiantes de postular a la gratuidad y también a los distintos beneficios de becas y créditos, que son bastantes y a veces no se hace o no se postula bien por desinformación. Y eso es lamentable. Ahí tenemos que equiparar la cancha. Entonces, para eso nosotros tenemos una coordinación regional de educación superior, donde establecemos charlas y reuniones con las distintas comunidades, no solo con nuestros estudiantes, sino también con los padres y apoderados. Porque a veces quienes llevamos el sustento de la casa, cometemos algunos errores, como por ejemplo de no hacer partícipe a nuestros hijos e hijas de cuánto cuesta llevar y cuánto cuesta poder financiar quizás acciones como estudiar. Entonces nuestros estudiantes también cometen algunos errores a veces de postular, por ejemplo, el irse de la ciudad. Tiene costos altísimos estar fuera de la región. No solo lo que cuesta estudiar fuera de la región, el que cuesta adaptarse a un clima, el que cuesta adaptarse a una movilización que es distinta. Nosotros tenemos realidades muy propias de la región de Atacama y particularmente en Copiapó con el tema del transporte público. Entonces, todas esas consideraciones deben estar a disposición del núcleo familiar. En algún momento la familia y quienes llevan una familia deben involucrar a los hijos e hijas en la conversación, lo que cuesta y lo que significa el financiamiento familiar. No solo de la educación, sino también de lo que cuesta el costo de la vida para cada uno de los integrantes de la familia. Y hay distintas posibilidades. Yo de verdad conozco el sistema. Yo estudié con una beca que, de no haberla tenido, hubiese sido imposible estudiarla en mi inicio. Después afortunadamente volví a estudiar, pero ya ahí lo pude costear de manera personal. Entonces, hay posibilidades, hay que conocerlas, y nuestra obligación es ponerlas a disposición de la ciudadanía, de la comunidad. Gabriel, le entiendo perfectamente lo que usted me trata de comunicar, pero lo quiero llevar a otro campo. Por ejemplo, alguien que quiere estudiar odontología, no lo puede hacer en Copiapó. Exactamente. Y se tiene que ir de la ciudad. Exactamente. Entonces, hay decisiones muy complejas que tomar. Sí. Mire, por ejemplo, a mí me tocó ver en vivo y en directo, esto fue una experiencia personal. Fui a hacer un trámite a la municipalidad y necesitaba contactarme con alguien, me dice, está en el salón tanto. Me dice, no, ahí está, tienen que ver con el registro social de hogares. Y había un chico, calculo 17, 18 años, y estaba llorando, y me llamó la atención porque lloraba frente a una persona que estaba en un escritorio, y la mamá lo abrazó y se pusieron a llorar los dos.
Y yo le dije, perdóneme señora que me meta en esto, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Me dijo, no, es que ¿sabes qué? Nos subieron el registro social de hogares y nos mataron. Mi hijo ya no puede estudiar. Y la solución, yo incluso le dije, qué sé yo, a lo mejor viene la nueva, sí, pero es que se demora un mes. Sí. Y yo en un mes ya se me matriculé, yo ya no puedo estudiar. Y la señora me dijo, yo gano el mínimo y estoy recién separada. Sí, lo que pasa es claro que el registro social de hogares se hace cada cierto tiempo y son fotografías con un lapso de tiempo prolongado, no es permanente en el tiempo. Ahí la obligación y lo que hay que hacer es que el estudiante tiene una contraparte al interior de las distintas comunidades educativas, en este caso de las instituciones de educación superior, que son los o las asistentes sociales. Y a ellos uno tiene que llevar toda la información de respaldo que permita actualizar cuál es la real condición del estudiante. Y ahí, obviamente, el asistente o la asistente hace una evaluación de eso y transmite esa información a nuestro ministerio en Santiago para poder buscar la mejor opción de financiamiento de esos estudios. Pero de verdad que hay muchas posibilidades. La gratuidad es una de ellas. Por ejemplo, tenemos una vía de financiamiento para fortalecer y poder hacer atractivo también los estudios en pedagogía, que nos alude directamente y donde tenemos grandes desafíos de poder atraer al sistema educativo a más y nuevos docentes al sistema. Pero de verdad que en educación superior, y lo digo con conocimiento de causa, porque varios años estuve como coordinador regional de educación superior, básicamente de la coordinación de becas y créditos, hay muchas posibilidades para estudiar, pero hay que conocerlas. Y a veces nuestros estudiantes o nosotros nos quedamos con el primer trámite. Entendemos que efectivamente, y aquí podemos compartir, de que a veces el sistema es un poco burocrático porque a veces hay que ir más de una ocasión a hablar con el o la asistente social de las distintas instituciones de educación superior. Pero es un trámite que hay que hacer. Forma parte también del sistema. Quien realmente a veces necesita, va y golpea las puertas 1, 2, 3, 4 veces. Yo no digo que eso sea lo correcto. Digo que eso es lo que a veces sucede en nuestras instituciones de educación superior, y lo digo también un poco en lo que a mí me tocó vivir. Yo recibí efectivamente una beca que de no haberla tenido en ese momento hubiese sido imposible estudiar. Y agradezco enormemente al Estado la posibilidad de haber tenido esa colaboración y haberme llevado hoy día a estar donde estoy. Lo quería llevar a otro tema también, si es que podríamos tocarlo. Antiguamente se decía la Universidad de Atacama era la mejor en minas. Después dijeron la Universidad de Atacama está mala la UDA y nomás. Y ahora resulta que la Universidad de Atacama está reencantando estudiantes. De hecho, una de las primeras carreras en medicina que estaba copada con altísimos puntajes fue la Universidad de Atacama. Sí. Y como que hay un reencantamiento. Se lo digo porque tenemos conocimiento de alumnos de la universidad que están haciendo perfeccionamientos en el extranjero, están haciendo investigaciones en Europa. ¿Y por qué se lo señalo? Usted decía, claro, hay que informarse bien. Sí, mucha gente dice, no, es que la UDA aquí nomás. No. No saben el trabajo que está haciendo la universidad en este minuto y el prestigio que está logrando tener nuevamente la universidad. ¿Usted comparte ese punto de vista? O sea, sí, yo de partida tengo que decir y transparentar con usted que es mi alma mater. Yo estudié en la Universidad de Atacama. Tengo una alta valoración por la institución, conozco muy de cerca a quienes cumplen la labor formativa al interior de la institución de educación superior de la Universidad de Atacama. Conozco al rector, fui colega con su madre, quien fue una destacada directora provincial y CEREMI, la señora Antonio Olivares, quien aprovecho de destacar. En fin, por cierto que valoro y que efectivamente considero que la Universidad de Atacama tiene un altísimo prestigio en la región y en el país. Hay muchos estudiantes también que vienen de otras regiones a estudiar a la Universidad de Atacama, sí, claro, a propósito del prestigio de la institución. Pero no es solo la Universidad de Atacama quien también tiene una labor destacada. Yo diría que todas las instituciones de educación superior con quienes hemos estado trabajando colaborativamente tienen un compromiso con el desarrollo regional importante. Hace muy poquito firmamos un acuerdo también, por ejemplo,
con la Universidad de Santo Tomás, que también tiene una línea y un trabajo potente en esta área. Pero la Universidad de Atacama, por cierto, que tiene un prestigio ganado a nivel nacional y un aporte incalculable al interior del desarrollo local de nuestra región de Atacama. La UDA vuelve con más fuerza, podríamos decirlo. Sí. ¿Qué le pareció a usted, si bien hemos hablado del tema de que se va recuperando la importancia de la educación, que ahora más que nunca estamos preocupados de que hay que estudiar, pero me imagino que su seremía también se preocupa de los que no quieren estudiar? Claro. ¿Cómo estamos en eso? Sí, tenemos un número importante de estudiantes que están fuera del sistema educativo y parte de la política pública, parte de la política de reactivación educativa que impulsa potentemente nuestro ministro, tiene que ver con justamente poder reencantar y poder ir en búsqueda de aquellos estudiantes que están fuera del sistema y traerlos nuevamente al sistema. Entonces ahí tenemos distintas acciones. Hay más de 1000 profesionales que se están contratando hoy día, ya sea desde los distintos municipios, desde los servicios locales, para con distintos profesionales ir a los hogares, identificar a aquellos estudiantes que están fuera del sistema y traerlos nuevamente. También en paralelo hay aulas de reingreso, que es un tránsito para poder reinsertarse nuevamente al interior de una comunidad educativa para aquellos estudiantes que han estado por un lapso de tiempo fuera del sistema. Entonces hay un aula de reingreso que hace una primera introducción a lo que va a ser el sistema educativo para después ya poder irlo de manera con apoyo, con distintos apoyos, poder insertarse nuevamente en el sistema educativo. Entendemos y estamos felices de que efectivamente la sociedad hable de educación, que efectivamente tenga el valor que tiene para las distintas familias el poder acceder a una educación de calidad. Soy un convencido de que la educación es el vehículo de movilización social. O sea, no conozco un vehículo mejor que no sea la educación para poder hacer transformaciones en la sociedad. Hay un cantante que se llama Residente, sí, de un grupo que se llama Calle 13, y dijo: la verdadera revolución es la educación. Absolutamente. El gobierno de Boric dijo que iba a ser un gobierno en terreno, claro, tal cual. Entonces le tengo que decir que nuestra entrevista llegó hasta acá porque va a tener que ir a terreno, porque en este minuto apoderados del Liceo Comercial están fuera del SLEP haciendo reclamos contra la infraestructura. Sí, bueno, el Instituto Comercial tiene una particularidad, y qué bueno que me lo pregunta, porque tiene un daño estructural. El Instituto Comercial tiene 12 salas, un pabellón completo, inhabilitado por daño estructural. De hecho, me lo están enviando acá, me dice: una de las escaleras tiene daño estructural y aún no se sabe si se debe demoler. Claro, lo que pasa es que el servicio local solicitó informes, pericias técnicas con respecto a si la estructura, el daño que tiene la infraestructura del Instituto Comercial se puede reparar o se tiene que demoler. No olvidar de que ahí estamos hablando de cerca de 1000 familias, cerca de 1000 estudiantes, sumados a los docentes y también, por cierto, asistentes de la educación. Entonces, no se puede tomar una decisión tan a la rápida, entendiendo de que habían pilares dañados o visiblemente dañados, pero yo no soy experto, entonces ahí lo que se hizo fue solicitar informes a ingenieros calculistas con respecto a si esa estructura se puede reparar o si es necesario demoler y volver a construir. Hubieron 2 informes, pero uno decía que se podía reparar y otro que había que demoler. Entonces, lo que hizo el servicio local, en conjunto, en una mesa intersectorial, incluso donde estaba presente el Colegio de Profesores y otras instituciones, de volver a solicitar un tercer informe con una institución con aún más prestigio que las 2 que ya habían emitido su primer informe, porque hay que tener mucha certeza de si eso es efectivamente reparable o no. Pero por mientras, ¿qué hacemos? Por mientras, lo que hicimos, nuestra subsecretaria Alejandra Ratia ordenó inmediatamente trasladar a la comunidad educativa desde el Instituto Comercial, y hoy día trabaja en doble jornada en el Liceo Mercedes Friti, Máquenes.
Ya. ¿Sí? Entonces, tenemos resguardada la comunidad educativa, hoy día trabaja en doble jornada, no es el mejor de los escenarios desde el punto de vista pedagógico, pero sí es el mejor de los escenarios desde el punto de vista de la seguridad y la integridad de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa del liceo comercial. Entonces, como región, hace muy poquito me tocó participar dentro de la Comisión de Educación de la Cámara del Senado, que sesionó acá en el Colegio de Profesores, y ahí planteamos la necesidad imperiosa de poder contar con una escuela modular. Y para eso, justo a nuestro delegado presidencial, don Cristian Fuentes, estamos trabajando con Interior, con el Ministerio de Educación, con el gobierno regional, para prontamente poder tener una escuela que sirva de pivote, que sirva una escuela modular que nos permita trasladar algunas comunidades educativas durante un lapso de tiempo que les permita al servicio local poder mejorar la infraestructura de ese establecimiento educacional. Porque la verdad que la necesidad de proyectos de conservación, mantención y de reposición de las escuelas de las provincias, particularmente Copiapó y General, es bastante. Lo propio en la provincia del Huasco, pero se han ido abordando con distintos matices las necesidades. El servicio local de Huasco tiene una data un poquito mayor al del servicio local de Atacama, que le ha permitido tener un mejor funcionamiento en distintas líneas. Pero hoy día el servicio local de Atacama tiene 2 años y medio, y se ha visto con bastante dificultad en poder recuperar los espacios educativos para comenzar a hablar de calidad de los aprendizajes al interior de las comunidades educativas. Pues son condiciones básicas, habilitantes para los procesos. Se nos acabó el tiempo, pero quiero hacer una pregunta que me la responda sí o no nomás. Ya. Cuando le dicen, Gabriel, puedes ser Ceremi, pero piénsala bien porque se puede venir complicado. ¿Le dijeron eso, sí o no? Siempre me lo dijeron, muchas veces, pero soy profesor. Siempre quise ser profesor de chico. Además, soy funcionario público del mismo Ministerio de Educación hace bastantes años. Este es mi año número 15. Ya. Entonces, ya sabía dónde iba. Ya sabía dónde iba. Lo hago por amor, me encanta la educación, como le decía, y como usted también bien me lo retrató, como lo dice el cantante de Residente. La educación es el vehículo que yo conozco y además el cual tengo 100% certeza que va a permitir hacer las transformaciones que Chile y el mundo necesitan. Un gusto haberlo conocido, un gusto haber conversado con usted. Igualmente. Estuvimos conversando con Gabriel González, quien es Ceremi de Educación. Sabemos que tiene que hacer varias cosas, así que enseguida me voy a pausa comercial y volvemos en un ratito así, pequeñito, al matinal Un Nuevo Día de Atacama Noticias.